No servimos cajas de jugo en primera clase, cariño. Eso fue lo que la azafata le dijo a una niña negra de 7 años lo suficientemente fuerte para que la mitad de la cabina lo escuchara. Ella no sabía que el hombre sentado junto a la niña era el nuevo CEO de toda la aerolínea. Ella pensó que estaba haciendo cumplir las reglas. Ella pensó que los estaba poniendo de vuelta en su lugar. Lo que ella no sabía era que para cuando las ruedas tocaran tierra, ella no solo perdería su trabajo, se convertiría en el rostro de un escándalo global. Esta no es solo una historia de karma, es una historia de justicia entregada a 30,000 pies. Normalmente no servimos cajas de jugo en primera clase, cariño. Eso fue lo que la azafata dijo lo suficientemente fuerte para que la mitad de la cabina lo escuchara, sonriendo a una niña negra de 7 años como si no perteneciera. Ella pensó que solo estaba haciendo cumplir las reglas. Ella pensó que nadie importante estaba mirando. Pero el hombre sentado junto a esa niña, él no era solo su padre. Él era el nuevo CEO de toda la aerolínea. Y para cuando el avión aterrizara, su autosuficiencia le costaría todo. El santuario silencioso de la cabina Delta 1 en un vuelo directo desde el Hartsfield-Jackson de Atlanta a Londres Heathrow era un mundo en sí mismo. Era un reino de lujosos asientos reclinables, champán de cortesía y el zumbido silencioso de los motores del Boeing 707, un sonido que prometía un viaje sin interrupciones a través del Atlántico. Para Amara Carter, de 7 años, era un castillo mágico en el cielo escondido en el asiento 3A. Sus pequeños dedos trazaban los patrones en su nueva y peluda mochila de unicornio, un regalo de su padre por su primer viaje internacional. Sus ojos, muy abiertos con una mezcla de asombro y emoción, se movían del mundo en miniatura, visible a través de su ventana, al rostro del hombre sentado junto a ella en el 3B. Su padre, el doctor Julian Carter. Julian era un hombre cuya presencia llenaba una habitación no con ruido, sino con una gravedad tranquila y segura. A sus 42 años, poseía un porte sereno que había sido difícil de conseguir a través de años de navegar salas de juntas corporativas y aulas de conferencias. Era un hombre de impresionante estatura, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida, aunque se había quitado la chaqueta por un cómodo suéter de cachemira. Su rostro, que podía ser severo en las negociaciones, se suavizaba con la sonrisa adoradora que reservaba exclusivamente para su hija. Era un titán en el mundo de la logística y el transporte global. Un consultor muy solicitado y un hecho conocido por muy pocos en ese vuelo. Un ejecutivo senior recién nombrado en la junta directiva de la misma aerolínea en la que volaban. Para él, este viaje era una mezcla de negocios y placer. Una serie de reuniones en Londres seguidas de una semana explorando la ciudad con su hija. Una aventura largamente prometida. Papi, ¿crees que la reina estará en casa cuando visitemos su castillo? Amara susurró, su voz una campanita en la tranquila cabina. Julian se rió entre dientes, un sonido bajo y cálido. Bueno, cariño, es un castillo muy grande, pero quién sabe, tal vez tengamos suerte. Se inclinó y ajustó la pequeña almohada detrás de su cabeza. Solo trata de descansar pronto. Es un largo camino a Londres. Mientras Julian se acomodaba en su asiento, sintió una presencia flotando en el pasillo. Levantó la vista para ver a una azafata, una mujer cuyo nombre en su etiqueta decía Susan. Tenía 50 y tantos años con un casco de cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que parecía más un ejercicio facial practicado que una expresión genuina de calidez. Sus ojos, de un azul pálido y frío, hicieron un rápido y despectivo escaneo de Julian, y luego se detuvieron en Amara con un destello de algo que Julian no pudo ubicar del todo, pero que hizo sonar una tenue, casi imperceptible, alarma en el fondo de su mente.
¿Puedo traerles algo de beber antes de terminar el embarque?, preguntó Susan, su voz nítida y profesional, pero carente del tono acogedor ofrecido a los otros pasajeros en la cabina. Acababa de venir de la pareja en la fila 2, donde su voz había sido melosa y efusiva. «Tomaré agua con gas, por favor», respondió Julian, su tono educado. «¿Y para mi hija?». Antes de que pudiera terminar, Susan lo interrumpió. «Los niños en primera clase deberían tomar jugo», afirmó, no preguntó. «¿Manzana o naranja?». Amara, que había estado a punto de pedir su propia agua burbujeante para ser elegante como su padre, se encogió ligeramente. El ceño de Julian se frunció. Era una cosa pequeña, una microinteracción, pero era discordante. Era la suposición, la negativa a siquiera dejarlo terminar su frase. «Ella tomará lo mismo que yo, por favor. Agua con gas con una rodaja de limón», dijo Julian, su voz permaneciendo uniforme pero con una nueva firmeza subyacente. Le dio un guiño tranquilizador a Amara. La sonrisa de Susan se tensó, convirtiéndose en una línea fina y sin sangre. «Por supuesto», dijo ella, su tono sugiriendo que era cualquier cosa menos eso. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina sin decir otra palabra. Julian la observó irse, la inquietud creciendo. Había pasado toda su vida navegando espacios donde él era la excepción, no la regla. Era un experto en leer el sutil lenguaje no hablado del prejuicio, las ligeras vacilaciones, las miradas demasiado escrutadoras, las suposiciones condescendientes. Reconoció la frialdad de Susan al instante. Era un frío familiar y desagradable. Unos minutos más tarde, Susan regresó. Colocó el agua de Julian en su bandeja con un movimiento superficial. Luego se volvió hacia Amara, música. En lugar de colocar el vaso en la bandeja de la niña, lo sostuvo. «Tienes que tener mucho cuidado con esto», dijo, su voz teñida con una advertencia condescendiente. «Este es un vuelo lleno y no podemos tener derrames». Amara, una niña bien portada y meticulosa, tomó el vaso con ambas manos, pero Susan lo retiró ligeramente, forzando a la pequeña a inclinarse hacia adelante. Unas gotas de agua se derramaron por el borde, salpicando la mochila de unicornio de Amara. «Oh, por el amor de Dios! Mira, esto es precisamente lo que me preocupaba», exclamó Susan, su voz aguda y lo suficientemente fuerte como para atraer las miradas de los pasajeros de la fila 4. Cogió una servilleta de cóctel y frotó agresivamente la pequeña mancha húmeda en la mochila. «Estos asientos son de cuero. Se manchan». Las lágrimas brotaron en los ojos de Amara, no por el derrame, sino por el escozor del tono de Susan. «Lo siento», susurró con el labio tembloroso. Los instintos protectores de Julian se encendieron, calientes y feroces. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un registro bajo y controlado. «Eso es suficiente. Fue un derrame menor, y fue tu culpa por retirar el vaso cuando ella lo alcanzaba. Por favor, déjalo». Susan se enderezó, su rostro una máscara de indignación. Miró a Julian como si fuera un objeto extraño que de alguna manera había contaminado su impecable cabina. «Señor, simplemente estoy tratando de mantener los estándares de la experiencia de primera clase para todos nuestros pasajeros». El énfasis en todos estaba cargado de un peso despectivo, casi insolente. Lanzó música, otra mirada directa a Amara como si la niña fuera una bomba de tiempo de interrupción. «Tu trabajo», Julian dijo, su voz peligrosamente tranquila, «es proporcionar un servicio. Mi hija es una pasajera que paga en esta cabina, como todos los demás. No es un problema, y no permitiré que la trates como tal. ¿Estamos claros?».
La confrontación directa pareció asustar a Susan. Su compostura se resquebrajó por un segundo, revelando un destello de animosidad cruda e inalterada en sus ojos. Vio a un hombre negro en un espacio que ella sentía que no le pertenecía, desafiando su autoridad. Fue una afrenta a su sentido del orden. No vio a un padre preocupado. Vio una amenaza. Perfecto, siseó antes de darse la vuelta y retirarse a la cocina, su espalda recta como una tabla. Julian se volvió hacia su hija, su corazón dolido al verla, tratando de contener las lágrimas. La abrazó, acariciándole el cabello. «Está bien, pajarito», murmuró. «Esa mujer está teniendo un mal día, y no es muy buena en su trabajo. No tiene nada que ver contigo. No hiciste nada malo». Amara sorbió por la nariz, enterrando su rostro en su suéter. «¿Por qué fue tan mala, papi?» Julian la abrazó fuerte, un nudo frío formándose en su estómago. «No lo sé, cariño, pero no te preocupes. Estoy aquí. No voy a dejar que nadie sea malo contigo». Mientras el anuncio final de embarque resonaba por la cabina, Julian miró hacia la parte delantera del avión. Pudo ver a Susan en la cocina, hablando animadamente con otra azafata, lanzando ocasionalmente miradas furtivas y venenosas en su dirección. Supo con una certeza que lo heló hasta los huesos que esto no había terminado. El vuelo de 8 horas a Londres se extendía ante ellos, una vasta extensión de tiempo y aire libre, y él estaba atrapado en un tubo de metal con una mujer que ya había juzgado a su hija, basándose en el color de su piel. La sensación de premonición ya no era tenue, era un claxon ensordecedor en su alma. Este vuelo no iba a ser el viaje sin problemas que había anticipado, iba a ser una batalla. Mientras el avión ascendía inclinándose con gracia sobre las luces extendidas de Atlanta, Julian intentó restaurar la sensación de magia y aventura para Amara. Señaló los coches que disminuían, diciéndole que parecían pequeñas luciérnagas, y juntos observaron hasta que la ciudad fue solo un recuerdo brillante contra el terciopelo oscuro de la noche de Georgia. Amara, resiliente como suelen ser los niños, se relajó lentamente, su dolor anterior calmado por la presencia tranquilizadora de su padre. Sacó su libro para colorear y un juego de bolígrafos de purpurina nuevos, perdiéndose en un mundo de dragones brillantes y leones con melenas arcoíris. Julian, sin embargo, no podía relajarse. Permaneció en alerta máxima, un centinela que custodiaba la paz de su hija. Sentía la presencia de Susan como un cambio en la presión de la cabina cada vez que pasaba por su fila. Se movía por el pasillo con una energía rígida y resentida, su servicio hacia ellos realizado con una eficiencia minimalista, casi despectiva. Cuando comenzó el servicio de comidas, el aroma a salmón sellado y pan caliente llenaba el aire. La hostilidad de Susan se hizo más pronunciada. Sirvió a los pasajeros a su alrededor con estilo, explicando las opciones del menú, ofreciendo maridajes de vino y riendo de sus pequeños chistes. Cuando llegó a la fila 3, su actitud se heló. ¿Su elección?, le preguntó a Julian, su tono plano, sus ojos fijos en algún punto sobre su hombro. «Tomaré el salmón, por favor, y mi hija tomará la pasta de pollo», dijo Julian, habiendo ya discutido las opciones con Amara. Susan miró el libro para colorear de Amara. Su labio se curvó con desdén. «¿Estás segura de que ella puede manejar eso? Tiene una salsa cremosa. Podría ser un desastre». La implicación era clara y era insultante. Julian la miró a los ojos, los suyos sin inmutarse. «Creo que una niña de 7 años puede manejar un plato de pasta. Por favor, solo tráigale la comida». Susan recuperó las comidas del carrito de la cocina. Colocó la bandeja de Julian delante de él sin decir una palabra. Luego se volvió hacia Amara. La niña había limpiado cuidadosamente su mesa plegable.
colocando su libro de colorear y sus bolígrafos ordenadamente en el bolsillo del asiento. Mientras Susan bajaba la bandeja, lo hizo con un ligero, casi imperceptible movimiento brusco. El pequeño salero de cerámica, posado cerca del borde, se tambaleó y se volcó, derramando una pequeña pirámide blanca sobre la alfombra oscura. «Oh, sinceramente», exclamó Susan, su voz resonando con frustración teatral. «Esto es exactamente a lo que me refiero. Ahora tengo que buscar la aspiradora de mano». Amara se estremeció como si hubiera sido golpeada. «Yo no, yo no lo toqué», tartamudeó, mirando a su padre con ojos grandes y asustados. «Sé que no lo hiciste, cariño», dijo Julian, su voz un murmullo bajo y tranquilizador. Luego miró directamente a Susan. Su paciencia, un recurso que solía tener en abundancia, se estaba agotando peligrosamente. «Mi hija no tocó ese salero. Usted lo tiró cuando bajó la bandeja. Yo la vi». Varios otros pasajeros se habían vuelto a mirar. Un hombre al otro lado del pasillo, un empresario absorto en su portátil, levantó la vista con una expresión de molestia, no hacia Susan, sino hacia la supuesta perturbación. En la fila 4, sin embargo, una mujer con ojos amables y una expresión pensativa observaba el intercambio con creciente preocupación. Susan, envalentonada por lo que percibió como el apoyo silencioso del empresario, se infló de autojusticia. «Señor, no hay necesidad de ser agresivo. No estoy acusando a su hija de nada. Es solo una observación. Algunos niños no están acostumbrados a este tipo de ambiente». Las frases «algunos niños» flotaban en el aire, densas y contaminadas por prejuicios tácitos. Julian sintió una oleada de ira, pero la contuvo, sabiendo que cualquier muestra externa sería distorsionada y utilizada en su contra. Tenía que ser más inteligente. Tenía que estar más tranquilo. Tenía que ser 2 veces mejor para ser considerado la mitad de digno de respeto. «La única persona que hace que este ambiente sea incómodo es usted», afirmó Julian, su voz como acero envuelto en terciopelo. «Limpie su derrame y déjenos cenar. No necesitaremos más ayuda de su parte durante el resto de este vuelo. Si necesitamos algo, se lo pediremos a uno de sus colegas». Esto era un despido directo de su autoridad, y para Susan era una ofensa intolerable. Su rostro se puso rojo, manchado e iracundo. «No puede hablarme así, música. Soy la sobrecargo de este vuelo. Estoy a cargo de esta cabina». «Entonces actúe como tal», replicó Julian, su voz bajando aún más, haciendo que sus palabras aterrizaran con más fuerza. «Estar a cargo significa garantizar la seguridad y la comodidad de todos sus pasajeros, no acosar a un niño porque usted tiene un problema personal. ¿Estamos claros?» Derrotada en el intercambio verbal y echando humo con una rabia que parecía consumirla, Susan dio media vuelta y regresó furiosa a la cocina. La cabina se quedó en silencio por un momento, la tensión palpable. La mujer de la fila 4 le dio a Julian una pequeña sonrisa de complicidad y un leve asentimiento, un reconocimiento tácito de que había visto la verdad de la situación. El empresario al otro lado del pasillo simplemente negó con la cabeza y se volvió a poner sus auriculares con cancelación de ruido, retirándose de la desagradable situación. Julian volvió a prestar toda su atención a su hija. Amara estaba empujando la pasta por su plato, sin apetito. La alegría le había sido robada, reemplazada por una confusión y un dolor que ningún niño debería sentir. «No quiero comer más, papi», murmuró con los ojos bajos. El corazón de Julian se rompió. Había querido que este viaje fuera un recuerdo central de felicidad para ella. En cambio,
Estaba haciendo música contaminado por la inexplicable malicia de un extraño. Sabía que esto ya no se trataba de una azafata maleducada. Se trataba de proteger el espíritu de su hija, de mostrarle que la intolerancia y el odio, sin importar cómo se disfrazaran, nunca tendrían la última palabra. Metió la mano en su bolsa de mano y sacó su tableta. Cargó su película favorita, Moana, y le entregó los auriculares. Aquí, pajarito, vamos a una aventura con Moana y Maui. Ellos no le tienen miedo a nada. Mientras Amara se ponía los auriculares, los colores vibrantes y la música heroica de la película la fueron atrapando lentamente, creando una pequeña burbuja segura para ella en el ambiente hostil. Todavía estaba apagada, pero la pantalla le ofrecía un refugio. Julian, sin embargo, no encontró tal escape. Apenas tocó su propia comida. Pasó la siguiente hora observando a su hija, su mente acelerada. Vio a Susan en la parte delantera del avión, enfrascada en una conversación silenciosa pero intensa con el capitán del vuelo, quien había salido brevemente de la cabina. Estaba gesticulando salvajemente, su rostro una máscara de frenético afán. Julian supo con una sensación de hundimiento lo que estaba haciendo. Estaba pintando un cuadro. Estaba elaborando una narrativa, y en su historia, él y su pequeña niña eran los villanos. La leve turbulencia que habían experimentado por el derrame no era nada comparado con la tormenta que estaba gestando. Sintió una premonición escalofriante de que cuando aterrizaran en Londres, esta guerra privada suya escalaría a una ejecución pública, y él necesitaba estar preparado. Durante las siguientes horas, una frágil y tensa paz se instaló en la cabina Delta 1. Susan, siguiendo la directiva explícita de Julian, evitó por completo su fila. Otra azafata, una mujer más joven llamada María, con una sonrisa amable y ojos dulces, se hizo cargo del servicio de su sección. Fue atenta y cálida, tratando a Amara con la simple y respetuosa decencia que había estado tan flagrantemente ausente en el comportamiento de Susan. Le trajo a Amara un tazón de helado con chispas extra y se agachó junto a su asiento para preguntarle sobre la película que estaba viendo. «Moana es mi favorita», susurró María conspiradoramente. «Es tan valiente». Amara, sintiéndose finalmente vista y segura, ofreció una sonrisa tímida pero genuina. «Mía también». Julian observó el intercambio con una profunda gratitud, pero estaba teñido de tristeza. El contraste entre la amabilidad de María y la hostilidad de Susan hacía que el prejuicio de esta última fuera aún más marcado y feo. Hizo una nota mental para recordar el nombre de María para asegurarse de que su profesionalismo fuera reconocido, pero su atención principal seguía en la amenaza que se cernía en la parte delantera del avión. Por el rabillo del ojo podía ver a Susan Bollier con una energía nerviosa y vengativa. No solo estaba rumiando en la cocina, estaba trabajando. Hizo varios viajes a la cabina, cada vez quedándose un poco más. La vio hablando con los otros miembros de la tripulación. Su voz baja y urgente estaba tejiendo su historia, envenenando el pozo, asegurándose de que su versión de los hechos se convirtiera en el registro oficial. Julian conocía el guión. Ella enmarcaría sus respuestas tranquilas y firmes como agresión. Ella retrataría su defensa de su hija como una amenaza. Ella pintaría a Amara no como una niña tranquila, sino como un elemento ingobernable y perturbador, justificando sus propias acciones discriminatorias como medidas necesarias para mantener el orden. La mujer de la fila 4, cuyo nombre Julian más tarde supo que era la señora Albright, una maestra de escuela jubilada, lo miró. Ella le dio una mirada que era una mezcla de preocupación y disculpa, una aliada silenciosa en un mar de ignorancia voluntaria.
Ella lo había visto todo, y su expresión confirmó los temores de Julian. Susan no iba a dejarlo pasar. Lo que Julian no sabía era la naturaleza precisa y maliciosa del plan de Susan. Sintiendo su autoridad socavada y su ego herido, había decidido que simplemente informar del incidente para una revisión interna no era suficiente. Quería una vindicación pública inmediata. Quería ver a Julian y a Mara humillados. Durante una de sus visitas más largas a la cabina, utilizó el teléfono satelital del vuelo, una herramienta reservada para emergencias y comunicaciones operativas críticas. Citando una amenaza verbal continua y escalada de un pasajero en el 3B, y preocupaciones por la seguridad de la tripulación y otros pasajeros al aterrizar. Solicitó que la policía del aeropuerto se encontrara con el vuelo en la puerta de Heathrow. Eligió cuidadosamente sus palabras, elaborando una narrativa de un hombre que se estaba volviendo cada vez más inestable y beligerante. Mencionó su imponente estatura y su tono agresivo. Insinuó que el niño estaba siendo utilizado como escudo o peón en su comportamiento disruptivo. Fue una obra maestra de fabricación, construida sobre una base de estereotipos raciales y diseñada para provocar la máxima respuesta posible de las fuerzas del orden. Estaba llamando a la caballería no por una amenaza real, sino para ganar una vendetta personal que había comenzado. El capitán, basándose en el informe de su sobrecargo senior y los protocolos establecidos para tales situaciones, no tuvo más remedio que transmitir la solicitud. Estaba obligado por procedimiento a confiar en su tripulación. Mientras el vuelo iniciaba su descenso hacia Londres, el familiar tintineo sonó por la cabina, y la voz del capitán se escuchó por el intercomunicador, anunciando su inminente llegada. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. Una ola de alivio invadió a Julian. Casi terminaba. Él y Amara habían sobrevivido a la prueba de 8 horas. Pronto estarían en tierra, lejos de esta mujer, y él podría comenzar el trabajo de salvar su viaje. Ayudó a Amara a ponerse los zapatos y se aseguró de que su cinturón de seguridad estuviera bien abrochado. ¿Vamos a ver el reloj grande, papi?, preguntó ella, su emoción regresando. El más grande, cariño, el Big Ben nos está esperando, dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero mientras el avión rodaba hacia la terminal, una sutil desviación del procedimiento normal puso a Julian nervioso. En lugar de ir directamente a la puerta, la aeronave se detuvo a unos 100 metros en una sección apartada de la pista. El motor se apagó y un silencio inusual se produjo. Entonces la voz del capitán regresó, pero esta vez fue diferente. Estaba despojada de su tono alegre y acogedor, reemplazada por una cadencia severa y oficial. Señoras y caballeros, por su seguridad, les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Repito, todos los pasajeros deben permanecer sentados hasta nuevo aviso. Las autoridades abordarán la aeronave momentáneamente. Una ola de confusión y alarma se extendió por la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas preocupadas. Se escucharon susurros. ¿Qué está pasando? ¿Es una amenaza de seguridad? A Julian se le heló la sangre. Él sabía. Él sabía con absoluta y escalofriante certeza para quién eran las autoridades. Miró a Susan, que estaba de pie en la parte delantera de la cabina, con los brazos cruzados, su rostro una sombría máscara de triunfo. Ella lo miró directamente a él, sus ojos brillando con una luz enferma y victoriosa. Lo había hecho la llamada. Amara, sintiendo la tensión repentina, agarró el brazo de su padre. «Papi, ¿qué pasa? ¿Por qué hay coches de policía?», preguntó. Su pequeño rostro pegado a la ventana donde las luces azules y rojas intermitentes de 2 vehículos de la policía del aeropuerto
eran ahora visibles, cortando el amanecer gris de Londres. Julian la rodeó con un brazo protector, alejándola de la ventana. Le cubrió la cara con la mano, tratando de bloquear la aterradora vista. Su mente era un torbellino de furia y miedo. Furia por la injusticia, por el puro y absoluto racismo que había llevado a este momento, y miedo por su hija. Este sería el recuerdo que ella tendría de su primer viaje a Londres, siendo recibida por la policía como una criminal. La puerta principal de la cabina se abrió con un silbido hidráulico. El silencio en el avión era ahora absoluto, denso de anticipación y pavor. Dos oficiales uniformados de la Policía Metropolitana de Londres subieron a la aeronave, con el rostro severo, sus ojos escudriñando la cabina. Susan, en su papel de principal acusadora, levantó un dedo tembloroso y acusador. «Ese es él», dijo, su voz resonando con falso dramatismo para que todos lo escucharan. «Fila 3, ese es el hombre que me ha estado amenazando. Él y Música, su hijo». En el momento en que Susan señaló con el dedo, todas las cabezas en las cabinas de primera y ejecutiva giraron al unísono. 60 pares de ojos, una mezcla de curiosidad, miedo y juicio, se fijaron en la fila 3. Miraron a Julian y a su hija de 7 años como si fueran un contagio. El aire, ya denso de tensión, se volvió sofocante para Julian. Se sintió como si el suelo del avión se hubiera desprendido, sumergiéndolo a él y a Amara en un abismo oscuro y aterrador de vergüenza pública. Amara, entendiendo solo que ella y su padre eran el centro de esta aterradora atención, comenzó a llorar. No sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas y asustadas que corrían por sus mejillas. Enterró su rostro en el costado de Julian. Su pequeño cuerpo temblaba. El corazón de Julian se rompió en 1.000.000 de pedazos. Esta era su peor pesadilla hecha realidad. Había fallado en protegerla de la fealdad del mundo. El mundo los había seguido hasta aquí, a sus asientos, a este tubo de metal, y ahora los tenía como rehenes. Los dos policías empezaron a avanzar por el pasillo, sus pesadas botas resonando con un propósito ominoso en la alfombra. El oficial principal era un hombre alto, de rostro severo, de unos 40 años, con una mandíbula cuadrada y ojos vigilantes. Su compañero era más joven, su rostro menos endurecido, pero igualmente serio. «Señor», comenzó el oficial principal, su voz un marcado acento británico autoritario que resonó en la silenciosa cabina. «Soy el agente de policía Davis. ¿Podría por favor venir con nosotros? Necesitamos hablar con usted fuera de la aeronave». No estaba preguntando. Era una orden. Otros pasajeros comenzaron a susurrar, sus teléfonos sutilmente emergiendo para capturar el drama. Julian podía sentir el ardor de sus miradas, el peso de sus condenas prematuras. En sus ojos, la presencia de la policía confirmaba su culpabilidad. La mente de Julian se aceleró. Sabía que cualquier resistencia, cualquier argumento, sería malinterpretado como la agresión que Susan ya les había preparado para esperar. Tenía que jugar esto con cuidado. Su prioridad era desescalar para sacar a Amara de este traumático aclaración de garganta, espectáculo tan rápida y silenciosamente como fuera posible. Respiró lenta y deliberadamente, forzando una máscara de pura calma sobre su rostro, una hazaña de fuerza de voluntad que le costó hasta la última gota de su autocontrol. Miró al agente Davis, su mirada directa y firme. «Por supuesto, oficial», dijo, su voz uniforme y respetuosa, sin traicionar nada de la rabia volcánica que le hervía en el estómago. «Pero como puede ver, tengo a mi hija pequeña conmigo. Ella está muy asustada.
Le agradecería que pudiéramos manejar esto con el mínimo de alboroto por su bien. La expresión del agente Davis no se suavizó, pero asintió bruscamente. Solo recoja sus pertenencias y venga con nosotros, señor. Julian se volvió hacia Amara, inclinando suavemente su rostro bañado en lágrimas hacia el suyo. Oye, pajarito, susurró, su voz solo para sus oídos. Está bien, estos hombres solo necesitan hacerle a papá aclaración de garganta, algunas preguntas. Es como un juego. Iremos con ellos y luego iremos por el helado más grande de todo Londres. ¿Puedes ser valiente por mí unos minutos más? Amara asintió mudamente, aferrándose a su brazo como si fuera un salvavidas. Julian se puso de pie, sacando sus maletas de mano del compartimento superior con un movimiento lento y deliberado. Todos los ojos lo siguieron. Pudo sentir la mirada satisfecha y triunfante de Susan perforándole la espalda. Ella había ganado. Ella había orquestado su humillación pública. Aclaración de garganta. La imagen de él siendo escoltado fuera del avión por la policía era su trofeo. Mientras guiaba a Amara por el pasillo, la señora Albright de la fila 4 se puso de pie. Oficial, dijo, su voz clara y firme, cortando los susurros. Debe saber que esto es una absoluta vergüenza. Esa azafata ha estado acosando a este hombre y a su niña durante todo el vuelo. Lo vi todo. Ella es a quien deberían interrogar. El agente Davis le lanzó una mirada despectiva. Señora, por favor, permanezca sentada. Tenemos la situación bajo control. No, claramente no lo tienen, insistió la señora Albright, su voz elevándose con indignación. Están traumatizando a un niño basándose en las mentiras de una mujer maliciosa. Gracias por su preocupación, señora, dijo el oficial más joven, dando un paso adelante para bloquearle el paso. Por favor, siéntese, música. Julian le dio a la señora Albright una mirada de profunda gratitud. Que ella hablara fue una pequeña isla de humanidad en un océano de hostilidad. Fue un destello de luz en la oscuridad. Él guió a Amara por el pasillo, pasando los rostros curiosos de los extraños. Fue la caminata más larga de su vida. Cada paso era una humillación. Mantuvo la cabeza en alto, su atención centrada únicamente en la pequeña mano temblorosa en la suya. Salieron por la puerta del avión y subieron por el puente de embarque. Esperando, no solo estaba el personal de tierra, sino también un gerente de estación de Delta, un hombre con un traje elegante llamado David Harrison, su rostro una máscara de preocupación ansiosa. Y de pie junto a él, con aire vindicado y engreído, estaba Susan. Gracias por su pronta respuesta, oficiales, dijo Susan, dirigiendo su comentario a la policía, pero mirando directamente a Julian. Se estaba volviendo muy volátil. Estaba genuinamente preocupada por mi seguridad. Esta fue la gota que colmó el vaso, la descarada mentira pública pronunciada con tanta santurronería practicada. Julian había estado tranquilo, había sido estratégico, pero la imagen del rostro aterrorizado de su hija combinada con la venenosa actuación de Susan lo empujó más allá de su punto de quiebre. El tiempo de la dignidad silenciosa había terminado. El tiempo de un tipo diferente de poder había llegado. Se detuvo, se dio la vuelta y miró directamente al gerente de la estación, David Harrison. Toda su actitud cambió. La máscara del pasajero acosado se desvaneció, reemplazada por un aura de autoridad absoluta e inquebrantable. Su voz, cuando habló, ya no era solo tranquila, era dominante, era la voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Señor Harrison, comenzó Julian, su tono tranquilo pero con un peso inmenso que hizo que todos se congelaran. Mi nombre es Dr. Julian Carter. Me imagino que mi nombre ha aparecido en algunos memorandos de la sede corporativa en Atlanta durante la última semana.
Los ojos de Harrison se abrieron ligeramente. El nombre le sonaba familiar, pero no pudo ubicarlo de inmediato en el contexto de una queja de pasajeros. Esperaba a un cliente furioso, no a un hombre que hablaba con la precisión escalofriante de un ejecutivo senior. Lo siento, Dr. Carter, tartamudeó Harrison, sorprendido. Julian no lo dejó terminar. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, la que se había puesto al bajar del avión, y sacó su cartera. No mostró una licencia de conducir ni una tarjeta de crédito. Produjo una tarjeta de presentación simple y elegante, hecha de papel grueso y de alta calidad. Se la tendió a Harrison para que la viera. El gerente de la estación tomó la tarjeta. Sus ojos escanearon el texto, leyó el nombre y luego leyó el título impreso debajo en letras negras y nítidas. Su rostro se puso completamente pálido. El color se le fue de las mejillas como si se hubiera quitado un tapón. Su mandíbula se relajó y miró a Julian con una expresión de puro y absoluto horror. Miró de la tarjeta a la cara de Julian y de nuevo, su mente luchando por procesar la realidad cataclísmica de la situación. El agente Davis, impaciente por la demora, dio un paso adelante. «Señor, necesitamos irnos». Harrison miró al oficial, sus ojos muy abiertos por el pánico. Levantó una mano temblorosa. «No, espera», graznó, su voz apenas un susurro. «Solo un momento». Luego miró a Susan, que seguía deleitándose con su victoria. La expresión de su rostro era de una realización catastrófica que amanecía. Susan, todavía ajena, frunció el ceño. «¿Qué pasa, David? ¿Qué dice la tarjeta?» Julian miró más allá del aturdido gerente de la estación, más allá de los confundidos policías, y se encontró con la mirada de Susan. Dejó que el silencio se prolongara por un instante, un silencio que ahora estaba cargado de su poder, no de su prejuicio, y luego le dijo, dijo Julian, su voz tranquila, clara y cortante como un diamante, que soy el nuevo CEO de Atlas Transportation Group. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La empresa matriz propietaria de esta aerolínea. Las 4 palabras CEO de Atlas Transportation detonaron en los confines estériles del puente de embarque con la fuerza de una bomba silenciosa. Durante 5 segundos completos, el único sonido fue el zumbido distante de un avión rodando. El mundo pareció detenerse y girar sobre el eje de la revelación de Julian. El agente Davis y su compañero se quedaron congelados a mitad de paso, sus caras un cómico cuadro de confusión y repentina ansiedad profesional. El reglamento de la policía no tenía un capítulo sobre qué hacer cuando el hombre que estás deteniendo por ser conflictivo resulta ser el dueño del avión en el que estás parado. David Harrison, el gerente de la estación, parecía que se iba a desmayar. La tarjeta de presentación en su mano parecía pesar 1 tonelada. Era un gerente de nivel medio atrapado en el fuego cruzado de una situación que acababa de escalar de un problema de servicio al cliente a una catástrofe que acabaría con su carrera. Su mente estaba reproduciendo frenéticamente cada interacción, cada protocolo que no había seguido, cada suposición que había hecho. Había tratado al nuevo jefe de toda la corporación multimillonaria como a un alborotador común. Pero la transformación más profunda ocurrió en el rostro de Susan. Su expresión engreída y triunfante se disolvió como si hubiera sido lavada por ácido. El brillo victorioso en sus ojos se extinguió, reemplazado por un destello de incredulidad, luego una ola de comprensión que amanecía, y finalmente un tsunami de puro terror abyecto. La sangre se le fue del rostro, dejando su piel de un blanco pastoso y enfermizo que chocaba horriblemente con su cabello rubio, perfectamente peinado.
Su boca se abrió y se cerró silenciosamente como un pez boqueando por aire. La base de su realidad, su autoridad percibida, su indignación justificada habían sido vaporizadas. Ya no era una sobrecargo con el control, era un insecto bajo un microscopio expuesta y completamente impotente. Julian permaneció allí, un pilar de calma en el torbellino de caos que había creado. Dejó que el silencio se extendiera, obligándolos a todos a asimilar las consecuencias de sus acciones. Luego volvió su atención al agente Davis, su voz conservando su borde ejecutivo acerado. «Oficial», dijo Julian, «por supuesto cooperaré con cualquier pregunta que tenga. Sin embargo, lo haré en presencia de mi asesor legal y un representante senior de la Policía Metropolitana. Actualmente me está deteniendo a mí y a mi hija menor, basándose en un informe malicioso y falso presentado por esta empleada». Señaló a Susan con un leve asentimiento de cabeza. «He sido sometido a una campaña dirigida de acoso y perfil racial durante la duración de este vuelo. He sido públicamente humillado frente a mi hija y a los demás pasajeros. Así que comprenderá que ahora considero esto un asunto legal muy serio». El agente Davis, un hombre acostumbrado a estar al mando, ahora se encontraba visiblemente titubeando. El guión había sido volteado tan violentamente que no podía encontrar sus líneas. «Señor, tutor Carter, solo estábamos respondiendo a una llamada». «Una llamada sobre la que actuaron sin ningún intento de verificación», interrumpió Julian, su tono cortante. «Subieron a este avión y nos señalaron públicamente como criminales sin hacer una sola pregunta a nadie más. Por ejemplo, podrían haber hablado con el pasajero del asiento 4D». Miró hacia el avión, donde la señora Albright seguía de pie, observando toda la escena con atención. Ella fue testigo de todo, pero no preguntaron, ¿verdad? Simplemente siguieron la pista de una única acusadora prejuiciosa. El oficial más joven parecía profundamente incómodo, cambiando su peso de un pie a otro. David Harrison finalmente encontró su voz, aunque era tensa y temblorosa. «Dr. Carter, señor, lo siento muchísimo. Ha habido un terrible, terrible malentendido. Susan», aclaración de garganta, dijo, volviéndose hacia la azafata ahora catatónica. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?». Susan balbuceó, su voz un susurro patético. Estaba preocupada. Él fue agresivo. Él. Sus mentiras, que habían sonado tan convincentes solo unos minutos antes, ahora se desmoronaban en polvo, sonando huecas y desesperadas incluso para sus propios oídos. «No fui agresivo. Fui un padre defendiendo a su hija», afirmó Julian, su voz resonando con la autoridad que ella ya no podía negar. «Usted le derrama agua a mi hija y la culpa. Usted derrama sal en el suelo y la culpa. Usted le habla con desprecio y la trata como si no perteneciera a un asiento que está ocupando legítimamente. Usted vio a un hombre negro y a su hija en primera clase y decidió que eran un problema. Ese es el principio, el medio y el fin de esta historia». Luego se arrodilló, dándoles la espalda a los adultos y prestando toda su atención a Amara, quien seguía pegada a él, confundida por el repentino cambio en la dinámica de poder. Le limpió suavemente las lágrimas restantes de las mejillas. «Se acabó, pajarito», dijo suavemente. «El juego terminó. Papi ganó». En ese momento, como si fueran convocados por la pura fuerza gravitacional del desastre, una falange de recién llegados se apresuró por el puente de embarque. Un alto ejecutivo de Delta que había estado esperando para recibir el vuelo de Julian por una razón completamente diferente. Una bienvenida planeada para el nuevo CEO llegó para encontrar esta caótica escena,
Lo siguieron miembros del equipo de comunicaciones corporativas del aeropuerto y un jefe de la división de policía del aeropuerto con el rostro muy serio que había sido convocado urgentemente por un aterrorizado agente Davis. Los recién llegados observaron la escena. El gerente de la estación pálido y tembloroso, la sobrecargo en shock, los oficiales de policía desconcertados y el hombre supremamente tranquilo y poderoso en el centro de todo, consolando a su hija que lloraba. El vicepresidente senior de Delta, un hombre llamado Robert Maxwell, se apresuró. Julian, Dios mío, ¿qué ha pasado? Teníamos una delegación de bienvenida esperándote en la sala VIP. Julian se puso de pie. Su expresión se endureció de nuevo. Cambio de planes, Robert, dijo. Cancela la bienvenida, convoca al equipo legal y haz que alguien de recursos humanos nos espere en la sala. Esta empleada, dijo, señalando con un dedo definitivo a Susan, debe ser suspendida de inmediato pendiente de despido. Sus credenciales de vuelo deben ser revocadas. No debe volver a pisar ninguna de nuestras aeronaves, excepto como pasajera en clase económica. Escórtenla fuera de las instalaciones ahora. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Susan. La autoridad con la que habló era absoluta y final. No había apelación ni junta de revisión. Fue un juicio sumario entregado en el acto. Susan dejó escapar un pequeño jadeo ahogado, como si la hubieran golpeado físicamente. El jefe de policía del aeropuerto dio un paso adelante, ahora comprendiendo la magnitud del error. Dr. Carter, en nombre de la Policía Metropolitana, le ofrezco mis más sinceras disculpas por la conducta de mis oficiales y la angustia que esto le ha causado a usted y a su hija. Julian lo miró, sus ojos fríos. Las disculpas son un comienzo. La rendición de cuentas es lo que espero. Quiero un informe completo en mi escritorio para el lunes por la mañana, explicando cómo una llamada como esta puede conducir a este resultado sin ninguna verificación. Esto no se trata solo de mi hija y de mí. Esto se trata de lo que podría haber pasado si yo no fuera quien soy. ¿Qué le pasa al hombre negro que no es el CEO? ¿Quién lo defiende? La pregunta quedó en el aire, una poderosa acusación contra todo el sistema que le había fallado a él y a tantos otros de forma tan espectacular. El poder había cambiado por completo. El cazador se había convertido en el cazado, y el pasajero tranquilo y modesto del 3B se había revelado como el rey de todo el reino. Para Susan, la caída de su pequeño trono no fue solo un descenso. Fue una caída libre a un abismo creado por ella misma. Las consecuencias fueron inmediatas, brutales y sistemáticas. Susan no fue simplemente suspendida. Fue convertida en una no entidad. Antes de que Julian y Amara hubieran llegado a la sala VIP, su identificación de aerolínea había sido desactivada. Su acceso a los sistemas internos fue revocado. Dos miembros de la seguridad del aeropuerto, con los rostros impasibles, escoltaron a una Susan ahora llorando abiertamente desde el puente de embarque hasta una oficina trasera estéril donde se le instruyó que entregara su insignia y la propiedad de la compañía. Luego fue expulsada sin ceremonias por una salida pública, ya no una estimada sobrecargo de una ruta internacional insignia, sino una empleada en desgracia expulsada del reino sobre el que había gobernado durante 3 décadas. La rapidez de su caída fue impresionante, pero para Julian Carter esto no fue suficiente. Su ira no era una emoción fugaz. Música era una fuerza estructural fría y profunda. Esto nunca fue solo sobre el prejuicio de una mujer. Se trataba de la cultura corporativa
y los sistemas sociales que permitían que tales prejuicios se enconaran y se utilizaran como arma, en la impecable tranquilidad de la Suite Windsor. Mientras Amara era entretenida suavemente por una amable asistente de la sala VIP con un plato de galletas decoradas a medida y un nuevo cuaderno de dibujo, Julian reunió a su equipo. Robert Maxwell, el vicepresidente de Delta, estaba pálido y sudando. Los abogados del bufete del Reino Unido de la aerolínea estaban conectados por videoconferencia, sus caras sombrías. David Harrison, el gerente de la estación, estaba sentado en un rincón, mudo y ceniciento, esperando su destino. «Seamos claros sobre lo que sucede ahora», comenzó Julian, su voz desprovista de calor, lo que la hacía aún más escalofriante. Aclaración de garganta. Primero, mi hija y yo presentaremos una queja formal ante la Policía Metropolitana con respecto a las acciones del agente Davis y su compañero. También exploraremos una demanda civil contra su departamento por detención ilegal y angustia emocional. Quiero que entiendan las consecuencias de su protocolo. Luego dirigió su mirada a su propia gente. Segundo, estamos lanzando una investigación interna con efecto inmediato. Quiero declaraciones de cada miembro de la tripulación de ese vuelo. Especialmente quiero una declaración de María, la azafata que atendió mi fila después de que a la señorita Susan se le instruyera que se mantuviera alejada. También quiero identificar y contactar al pasajero en el 4D, la señora Albright. La aerolínea le enviará un reembolso completo por su vuelo, una mejora al estatus de medallón de nivel superior de por vida y una carta personal de agradecimiento de mi parte. Ella mostró coraje e integridad cuando mis propios empleados mostraron cobardía y malicia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Tercero, el despido de Susan no es el final. Quiero una revisión completa de su expediente laboral. Cada queja, cada elogio, cada evaluación de desempeño. Quiero saber si esto fue un incidente aislado o un patrón de comportamiento que fue ignorado por la gerencia. David, dijo, dirigiéndose finalmente al aterrorizado gerente de la estación. ¿Cuántas quejas ha tenido en los últimos 5 años? Harrison tragó con dificultad. Yo tendría que revisar el sistema, señor. Ya lo he revisado, dijo Julian fríamente, tocando su música tableta. La respuesta es 17 quejas de pasajeros, 9 de las cuales mencionaban explícitamente su comportamiento y actitud hacia los pasajeros minoritarios. Y aún así, ella seguía siendo la sobrecargo principal en nuestra ruta internacional más prestigiosa. ¿Por qué es eso? Música. Harrison no tenía respuesta. Solo pudo mirar al suelo, el peso de su propia negligencia gerencial aplastándolo. El duro karma para Susan, sin embargo, apenas estaba comenzando. La historia, como sucede con las historias en la era digital, se filtró. Música. Un pasajero en la cabina de clase ejecutiva, el que había grabado silenciosamente a la policía abordando el avión, publicó el video en Twitter. En cuestión de horas, se había vuelto viral. La narrativa era electrizante. Azafata racista llama a la policía por un CEO negro y su hija de 7 años. Los medios de comunicación lo recogieron, desde el Daily Mail hasta la CNN. Las acciones de Delta sufrieron una pequeña pero notable caída en las operaciones previas al mercado. Susan se hizo infame de la noche a la mañana. Su nombre, su rostro, sus 30 años de servicio. Todo ahora estaba inextricablemente ligado a este único y feo acto de prejuicio. Fue acosada en línea. Su información personal se difundió por las redes sociales. Recibió amenazas. Su tranquila vida suburbana se hizo añicos.
La humillación pública que ella había orquestado para Julian le fue devuelta 1000 veces. Sus amigos la rechazaron. Sus vecinos cruzaron la calle para evitarla. Se había convertido en una paria, un símbolo viviente del racismo moderno. Unas semanas más tarde, las consecuencias oficiales se cristalizaron. Susan fue, por supuesto, despedida. Su pensión y beneficios de vuelo fueron anulados debido a la causa de su despido. La investigación interna reveló el patrón de quejas sobre las que David Harrison no había actuado. Fue degradado y transferido a un trabajo de escritorio en una oficina regional remota. Su carrera efectivamente terminada. Los 2 agentes de la Policía Metropolitana fueron oficialmente reprendidos y asignados a un entrenamiento intensivo obligatorio contra los prejuicios, sus expedientes permanentemente manchados. Pero el acto final de Julian fue el más impactante. La demanda que persiguió no fue por beneficio financiero personal. Aclaración de garganta. Él instruyó a sus abogados para que presentaran una demanda contra Susan personalmente por difamación y la infligencia intencional de angustia emocional a una menor. Ganaron fácilmente. El tribunal concedió una suma significativa de 6 cifras en daños. Julian anunció que cada centavo de ese dinero se usaría para establecer una nueva fundación benéfica. La llamó Música, la iniciativa Amara. Su misión era doble. Primero, financiaría becas para estudiantes minoritarios desfavorecidos que buscaran carreras en la aviación y el liderazgo corporativo. Segundo, se asociaría con aerolíneas y agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para desarrollar e implementar programas de capacitación de última generación basados en evidencia contra el racismo y la desescalada. El plan de estudios se construiría en torno al estudio de caso del mundo real del vuelo DL-10. El karma final para Susan no fue solo perder su trabajo o su reputación. Música fue que su nombre, aunque oficialmente borrado de los materiales públicos, sería para siempre el catalizador del mismo cambio contra el que luchó. Su acto de odio se convirtió en la semilla de una iniciativa global que promueve la diversidad, la equidad y la inclusión. Cada niño que recibiera una beca de la iniciativa Amara, cada piloto que tomara la nueva capacitación, cada oficial de policía que aprendiera a cuestionar sus propios prejuicios, sería un testimonio de su fracaso. Julian se aseguró de que su propia hija lo entendiera. Una tarde en su hotel de Londres, después de un maravilloso día visitando la Torre de Londres, se sentó con Amara y le explicó lo que había sucedido en términos sencillos. Esa mujer en el avión tenía un problema en su corazón, le dijo. Intentó usar su poder para hacernos daño, pero fracasó. De hecho, gracias a lo que hizo, ahora tenemos un nuevo poder. Tenemos el poder de ayudar a asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotros le pase a menos gente. Tu nombre, Amara, va a ayudar a la gente, va a representar la valentía y la bondad. Su odio no ganó. Nuestro amor sí. Amara, trazando el contorno de una corona que había dibujado, miró a su padre. No entendía las complejidades de las demandas o las iniciativas corporativas, pero eso lo entendió. Música. Entendió que la oscuridad no había apagado su luz, solo la había hecho brillar más. Y en esa simple verdad, los comienzos más feos encontraron los finales más hermosos y poderosos. Esa es la increíble historia de cómo el odioso acto de prejuicio de una azafata música le salió el tiro por la culata de la manera más espectacular imaginable. Es un poderoso recordatorio de que el abuso de poder, por pequeño que sea, puede tener consecuencias devastadoras, y que la verdadera autoridad no proviene de un uniforme o un título, sino de la integridad y el carácter. Música.
El intento de Susan de humillar a un padre y a su hija terminó en su propia ruina completa. Y, lo que es más importante, se convirtió en el catalizador de un cambio sistémico positivo a través de la iniciativa Amara. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado una situación en la que el prejuicio de alguien fue expuesto de una manera tan dramática? Comparte tus historias y pensamientos en los comentarios a continuación. Tu voz importa en esta conversación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a ese botón de me gusta, compártela con alguien que necesite verla y asegúrate de suscribirte para más historias inolvidables de justicia y karma.